Hemos estado hablando acerca del libro de Filipenses, ¿no? Esta está siendo nuestra hoja de ruta. Y hoy día nos toca hablar acerca de lo que es Filipenses capítulo 2, ¿no? Filipenses capítulo 2. Y hoy día, bueno, la semana pasada dije entre lo bueno y lo mejor. Pablo estaba en estrecho allí pensando entre lo bueno y lo mejor. Y me encanta porque en el Señor nunca vamos de mal en peor. ¿Os dais cuenta de eso? No, es que ahora me va fatal, me ha ido peor, voy. No vamos cuesta abajo, vamos cuesta arriba, pero vamos para arriba. A veces las cosas se ponen difíciles, pero sabemos que vamos para arriba, sabemos que estamos destinados a avanzar y a crecer. Entonces, por eso que hablábamos la semana pasada, que Pablo estaba en estrecho, sí, entre algo bueno o algo mejor, porque decía, yo sé que es bueno que viva y me quede con vosotros, porque vosotros me necesitáis, pero si me muero y me voy con Dios, es mucho mejor, decía, ¿no? Es decir, y muchos de nosotros a veces pensamos y decimos, ¡buah, la muerte! Decimos nosotros, ¡qué catástrofe, qué terrible la muerte! Pero Pablo decía, no, me gradúo, me licencio y ya estoy en la presencia de Dios y mi obra ha acabado y por fin le veré, me encontraré con Él. Tenía una esperanza viva, ¿no? Tenía una esperanza de poder encontrarse con Él. Así que él estaba siempre ahí como en ese juego, en ese estrecho. Y hay una frase que Pablo decía, ¿no? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él vivía para Cristo, vivía para conocerle, vivía por su causa, ¿no? Vivía porque era la fuente de vida de la cual él se alimentaba, lo que él le daba vida era Cristo, ¿no? Vivía para Cristo, pero también miraba la muerte como una ganancia, como un triunfo, como un logro, ¿no? Entonces Pablo venía hablando de eso y animaba a la iglesia, animaba a la congregación de que no estuviese triste, porque las prisiones, porque él estaba en un contexto de prisión, ahí en la cárcel, habían redundado en bendición. Por eso que decimos entre lo bueno y lo mejor. Y alguien podría decir, pero Pablito, tú estás en la cárcel. Pablito, mira, te han dado una paliza y estás allí, estás privado de libertad, a lo mucho puedes escribir cartas, tal vez te van a sentenciar a muerte y estás allí a punto de ser entregado, ¿no? A la muerte y en vez de estar llorando, tienes esa palabra de esperanza. Pues no importa, decía él, ¿no? Si mis prisiones sirven para que Cristo sea glorificado y que Cristo sea anunciado, que Cristo sea el protagonista, excelente, decía él, mucho mejor. Y uno dice, oye, qué interesante eso. Qué ejemplo, ¿no? Qué crecimiento, qué madurez, qué convicción, qué enfoque tenía. Cuando hemos hablado de enfocarnos, ¿no? Eso es lo que estamos hablando un poco a grandes rasgos. Y Pablo hablaba de todo ello. Y hoy día nos toca hablar de igual a Cristo. Filipenses capítulo 2 comienza escribiendo, ¿no? Y puse ahí a Pablo en la cárcel, una imagen que encontré por allí. Y dice Filipenses capítulo 2, por tanto, dice, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si alguna fue afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Este por tanto me encanta, porque el por tanto, lo que él está uniendo con ese por tanto, o con un además podría haber dicho allí, es lo que él viene mencionando anteriormente. Este enfoque, recordando este enfoque de vivir para Cristo, de morir por Él, este enfoque de que todo redunda en algo positivo para el Evangelio, cuando nuestra vida está enfocada en Cristo, cuando nuestra vida está ofrendada a Él, ¿no? Enfocado en vivir, padecer y morir por Cristo. Entonces, dice él, ¿no? Por tanto, ¿no? Enfocando siempre, cuando nos enfocamos en mantener la unidad, ¿os acordáis que hablábamos de eso? Enfocados en mantener la comunión los unos con los otros, el sintiendo una misma cosa. Por tanto, cuando nos enfocamos en aquellas cosas, va ocurriendo algo en cada uno de nosotros. Por tanto, de acuerdo a ese enfoque, de acuerdo a esa mirada, a esta perspectiva de vida. Luego añade aquí, dice, por tanto, lo antes dicho, si hay alguna consolación, me gusta eso, porque esto es como unas afirmaciones un tanto retóricas, vamos a llamarlo, ¿no? Cuando él dice, por tanto, si hay consolación en vosotros, si hay comunión, si hay afecto, si hay misericordia, la respuesta sería sí, porque ellos consideraban que era una gente o eran personas en las cuales esas características se daban. O aún en la misma vida de Pablo, lo que está poniendo allí Pablo, el consuelo, el amor entrañable, la comunión, la misericordia,
eran los ingredientes o eran las actitudes, ¿no?, que movían el corazón de Pablo. Cuando veíamos a Pablo el domingo pasado, allí en la cárcel, predicando, preocupado por los demás, y todo lo que ocurría a su alrededor, enfocado en Cristo, estas eran las motivaciones que había en su corazón. Nos dábamos cuenta de que Pablo estaba preocupado por la comunión. Estaba preocupado, ¿no?, de que todo se hiciese con misericordia. Incluso corregía y dejaba en evidencia a quienes estaban predicando, a veces por competencia, ¿no?, pero no por amor, no por convicción, no por comunión. Había unos que estaban causando división y que querían traer tristeza al corazón de Pablo. Pero él no estaba preocupado de competir con nadie, ni traer tristeza a nadie, sino él quería que la gente fuese consolada, que la gente encontrase su comunión con Cristo y comunión con la hermandad, con la iglesia. Era un hombre que estaba para edificar, ¿no? Entonces, si eso está en medio vuestro, dice, ¿no? La respuesta sería, pues sí, debiera estar. Si eso está en medio vuestro, entonces eso tiene que permanecer, se tiene que mantener. Si hay alguno de estos efectos, por tanto, si está esto allí presente, completadlo, completad mi gozo, y ahí lo lleva a un plano personal. Póngame más feliz todavía, alégreme más el corazón. ¿Cómo? Manteniéndose unánimes, ¿no? Manteniéndose en predicar el evangelio, ¿no? Teniendo un mismo amor, sintiendo una misma cosa, unánimes. Y él vuelve a enfocar de que la unidad dentro de la iglesia o dentro de ellos como congregación era fundamental. El jueves, aquí Luis Eli comentaba en el tiempo de oración y decía, increíble, decía, porque estas palabras Dios nos está hablando como congregación, si bien es aplicable a nuestra vida personal y a nuestra vida familiar, pero Dios está poniendo el foco de alguna forma en como congregación, mantengamos nuestra unidad, mantengamos nuestra comunión, sigamos creciendo en armonía, en este afecto entrañable. A mí me encanta cuando veo a Pablo, que puede ser muy duro en algunas cosas, muy radical, pero siempre lo hace desde la posición de un hombre tierno, ¿no? Con gran amor, con este amor con que os amo. ¿Cómo os extraño? ¿Cómo me acuerdo de vosotros? Es un tipo muy tierno, es decir, frente a la dureza que pudiese parecer, siempre habla desde un corazón. Y él le interesaba no solamente que el evangelio se propagara, sino que él entendía que la vida de Cristo se manifestaba en medio de un contexto de amor, de unidad, de cuidado, de comunión por los demás. Entonces aquí vuelve a poner ese enfoque. Él comienza esta parte o este apartado, él comienza poniendo ese enfoque, que estas cosas deben seguir permaneciendo en cada uno de ellos, ¿no? Ahora, el versículo 3, el siguiente versículo me gusta también, porque luego les da un consejo, aquí es desde el corazón, ¿no? Y él les dice, nada hagáis. Si vais a hacer algo, ¿te das cuenta? Tiene que tener ciertas características. Y está marcando un modo de conducta. Parece que cuando uno lee todo, pareciese que la iglesia estaba cayendo en la tentación, o la gente estaba cayendo en la tentación de cada uno hacer las cosas para su beneficio personal. O que cada uno estaba pensando de manera egoísta. O por competencia, como estaban imitando a los malos ejemplos que había hablado en el capítulo anterior. Pero Pablo aquí pone el énfasis y hace como un paréntesis y les dice, miren, nada hagan o nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando a cada uno, a los demás, como superior a él mismo. Qué interesante esto, ¿no? Esto es como contra toda nuestra lógica, ¿no? Y contra toda nuestra naturaleza. No mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Te das cuenta que la mayoría de nosotros siempre llegamos pensando en nosotros? ¿Sí? Cuando llegamos al Evangelio, por lo general llegamos pensando en mi problema, en mi necesidad, que está bien. Seguramente lo que te ha traído al Evangelio siempre parte por allí, por una necesidad personal. Yo tengo que descubrir algo, yo tengo que encontrarme con alguien, ¿no? En este caso, encontrarme con Cristo. Yo tengo que vivir mi propia experiencia, mi propio descubrir. El otro día, ayer hablaba con alguien eso, le decía, es que el Evangelio es un descubrir muchas cosas. Yo a alguien no le puedo imponer que entienda algo, ¿no? Tiene que descubrirlo.
por sí mismo. Y el Evangelio, cuando tú lo vas descubriendo, le vas quitando las capas del prejuicio, del miedo, y vas viendo la esencia del Evangelio, el Evangelio te convence, el Evangelio termina transformándote, termina cambiándote, y termina convenciéndote de que es lo verdadero, que es lo correcto, y que es lo más sano que tú puedes vivir, ¿no? Y puedes experimentar. Entonces, Pablo habla desde esta perspectiva. Todos llegamos tal vez con un fin egoísta de pensar en nosotros, pero luego Dios nos da la vuelta y nos dice, muy bien, ahora la cosa no es pensar en ti, ahora se trata de pensar en los demás, lo que ocurre a tu lado. El que va creciendo, el que va madurando, y eso no solamente en el Evangelio, sino que en la vida misma, si os dais cuenta, cuando somos niños, los niños piensan en sí mismos. Mi nieto piensa en sí mismo. ¿Qué decir de mi nieta, que es más inmadura, tiene 7 meses y todavía no madura? Imagínate. Imagínate, inmadura, piensa ella, llora y grita y quiere que todo le den todo. Y todo el mundo corre y le da, claro. Y el otro tiene 4 años, igual, piensa en él. Ya, pero si con 20 años tuviese esa actitud, te merece una disciplina, ¿no? Mandarlo al rincón de pensar. Y más encima, si con 50 como el abuelo tiene esa actitud, imagínate, diríamos, es que ese abuelo nunca maduró, nunca creció. ¿Por qué? Porque a la medida que avanzamos en la vida, dejamos de pensar en nosotros y pensamos en los demás. La madurez radica en cuánta responsabilidad tengo fuera de mí mismo, ¿no? Con los demás, hacia las demás personas. Por eso es que cuando nos casamos, vienen los hijos y vamos asumiendo responsabilidades laborales también, responsabilidades sociales también. Y el Evangelio siempre nos empuja a ser responsables también en nuestro entorno. Pero en este contexto Pablo está hablando de eso, ¿no? Y dice, nada hagáis por contienda. La contienda aquí está en un contexto de rivalidad, de ambiciones personales, ¿no? Incluso algunos llegan a decir que aquí el contexto de contienda tiene que ver con crear facciones dentro de un grupo, en este caso dentro de la iglesia, que yo opino, que yo soy de acá. Me trae a la memoria cuando Pablo le escribe a Corinto y le dice que algunos están diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de esto, yo soy de lo otro. ¿Te das cuenta? Y Pablo dice, vosotros sois unos niños, unos carnales, le dice, no, porque no aprendéis, necesitáis leche todavía, no puedo darlos viandas, le dice, no, les habla duro porque la conducta de ellos no había madurado, estaban causando divisiones entre ellos mismos por las diferentes opiniones que habían allí. Y en esas opiniones ellos se polarizaban. Y de verdad, el mundo nos polariza, si os dais cuenta. Hoy por hoy no hay matices, eres de izquierda o eres de derecha, parece. Bueno, yo no soy ni de derecha ni de izquierda, ¿no? ¿Vale? Y tampoco no soy de centro, porque creo que hay verdades que son transversales y que tienen que estar siempre presentes, ¿no? Y que nadie se puede apoderar o adueñar de ciertos valores. Todos tenemos que vivirlos, seamos del color que seamos. Pero la sociedad no, dice, si tú no piensas como yo no eres diferente a mí, tú eres mi enemigo, tú eres mi opuesto, ¿no? La inmigración son mis enemigos, por decirlo, ¿no? Los de cierto color son mis enemigos, los de cierta línea política son mis enemigos. Y el mundo polariza, nos polariza. Pero la Biblia dice que no, el Evangelio no polariza, el Evangelio no está para polarizar. El otro día decía eso, ¿no? Pentecostales, no pentecostales, lengua, no lengua, esto o aquello. Y como que nos crean mundos diferentes y más encima luego nos confrontan para ver quién es más fuerte, quién tiene más razón, quién tiene más argumentos. El Evangelio no se trata de eso. El Evangelio se trata de consuelo, se trata de comunión, se trata de amor entrañable. Se trata de afecto, se trata de unidad, se trata de compañerismo, se trata de no pensar en ti mismo. Nada hagas por contienda. Nada de lo que hacemos busca la contienda con el otro. De hecho, como iglesia, no funcionamos en torno a la contienda. Nosotros aquí no estamos para decir nuestra religión es mejor que la otra. No estamos para poner contienda. Nosotros como evangélicos no avanzamos, al menos como vida abundante, para competir con otras congregaciones y causar una división. No es nuestro espíritu. Lo que buscamos es la comunión, la sanidad, el crecimiento de cada una de las personas. Nada hagáis que las ambiciones personales queden de lado. Ahora, esto también lo aplico a nivel interno como congregación. Cuando servimos en una comunidad, y especialmente donde lo que más promovemos son los niveles éticos, morales, ¿no? Los promovemos un estándar elevado de ética. Nosotros aquí no podemos permitir este tipo de polaridad.
¿no? Ese tipo de diferencia, que uno es más espiritual que el otro, que uno tiene más derechos que el otro, que yo lo merezco, que no lo merezco, y vamos creando estas rivalidades. Eso no puede ser así. Nada hacemos por contienda, dice aquí Pablo, ¿no? Nada tenemos que hacer para competir, para comparar, para destacar. No es por eso no es el fin. Por el contrario, ¿no? Lo que buscamos en el otro, ¿no? No buscamos mi bien propio, sino que buscamos el bien de los demás. Y Pablo pone aquí una cosa interesante y dice, sed humildes. Y me quedo con eso. Antes bien, con humildad, estimando a cada uno de los demás como superior a él mismo. Pablo está sentando un precedente, está sentando una base. Y a esto yo le llamo filosofía de vida. Me gusta esta filosofía de vida en este contexto, cuando alguien nos dice, vale, ¿cuál es la filosofía? ¿Cómo debe funcionar las relaciones humanas dentro de una comunidad cristiana y aún fuera de la comunidad cristiana? Y Pablo está sentando la base aquí. Luego de esto, Pablo dice, muy bien, dice, ¿no te quedó claro? Bueno, os pongo un ejemplo. Dice. Escribe la carta. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Hacia dónde enfoca ahora Pablo? Enfóquese a Cristo. Hasta el momento él estaba hablando de él y de lo que él estaba viviendo, de cómo lo estaba enfrentando, y estaba intentando transmitir esa filosofía de vida que él tenía, vamos a llamarlo, ¿no? Donde estaba preocupado por la comunión, por la expansión, estaba preocupado de que Cristo creciera, avanzara, el Evangelio avanzara, de que la gente conociese y fuese transformada por el poder de Dios, pero dice, bajo un espíritu de humildad, pensando en los demás, y pone todo ello. Pero dice, bueno, os pongo un ejemplo, dice. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, y nos pone un ejemplo. Y comienza con la palabra haya, que exista, que sea. Yo lo busqué en el interlineal griego y aparece así, sea. No está mal, ¿vale? Porque hay otras versiones que se comen ese haya a vosotros y se comen ahí un verbo que es muy interesante. Porque lo que está apelando Pablo es que lo que debe existir en nosotros, lo que debe estar asentado en nosotros, que esté asentado en vuestra vida el mismo sentir, y allí la palabra sentir la podemos cambiar por actitud, por comportamiento, por pensamiento. En vosotros que esté asentado el mismo pensamiento, el mismo enfoque, lo mismo que le movía el corazón a Cristo, ¿no? Es lo que Pablo está apuntando allí. Eso es lo que tiene que haber en vosotros. Y eso me gusta. Porque en el Evangelio siempre vamos a tener una lucha. ¿Sabes cuál es la lucha? Con lo que Cristo piensa, con lo que Cristo anhela, con el sentir de Cristo y el sentir personal. ¿Me voy explicando? La filosofía de vida de Cristo y nuestra filosofía de vida. Los estándares con los cuales Cristo se mueve y nuestros propios estándares personales o anhelos personales. Y Pablo está indicándonos, o el Espíritu Santo siempre nos va a guiar. No, piensa como Cristo, vive como Cristo. ¿Me voy explicando? La Biblia dice, hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto. A la plenitud de Cristo. Es decir, lo que Dios quiere es que tú y yo, o el Espíritu Santo siempre está haciendo que tú y yo nos parezcamos a Cristo. Hay muchos santos buenos, podría decir tú. Ya, pero él quiere que yo sea como Cristo. Han habido hombres destacables, pero Él quiere que yo sea como Cristo. Hay gente muy inteligente en la vida, ya, pero Él quiere que yo sea como Cristo. Entonces, Pablo aquí pone ese enfoque y dice, haya en vosotros, esté presente en vosotros, este sentir, esta actitud, este comportamiento, este enfoque de vida que hubo también en Cristo Jesús. Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro modelo a seguir. También estuvo presente en Él, hubieron principios que estuvieron presentes en Él. Si queremos nosotros descubrir el secreto de Cristo, aquí lo vamos a descubrir. ¿Por qué Cristo pensaba? ¿Por qué Cristo actuaba? ¿No? Ese enfoque, tenemos que enfocarnos en Él, en cómo Él lo vivió, en cómo Él actuó, cómo Él pensaba. ¿Cómo pensaba Cristo? ¿Cuál era la actitud de Cristo? ¿Cómo arranca Cristo? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse.
Oye, qué fuerte, ¿eh? ¿Cuál es el primer paso que da aquí Jesús? ¿Cómo nos enseña Él? Él siendo en su esencia divina, su esencia divina era real, Él sabía lo que era, pero Él dice que no lo escatimó, Él era Emmanuel, Dios con nosotros, dice la palabra, ¿no? Pero Él dice que no lo estimó, no estimó el ser igual a Dios como una cosa a la que aferrarse. Mira, Señor, yo voy a ir a la tierra, pero por favor, necesito seguir usando mi posición, mi autoridad, mi poder como Dios. Me voy explicando. Él no se aferró a esta esencia, ¿no? Por decirlo de alguna forma, sino que dice que se despojó a sí mismo. Se vació a sí mismo. Me gusta esa palabra, ¿no? No lo estimó, sino que no se aferró. Para poder desarrollar el servicio, no se aferró, no tomó una forma, ¿no? No se defendió con su divinidad. Él no vino presumiendo y dijo, a ver, por favor, soy hijo de Dios, trátenme de una manera diferente, especial, porque yo soy el enviado de Dios, y aludió a todo aquello. No. Él dice la palabra que se despojó, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La palabra despojar, que es kenosis, es vaciarse, es aparcar, es liberarse de toda esta, vamos a decir, es como que él dice, muy bien, todo lo que es mi divinidad lo voy a meter en el closet, lo sacamos más tarde, ¿vale? Voy a jugar con las armas humanas, ¿no? Se despoja a sí mismo. Ahora me gusta porque nadie lo despojó. Nadie se lo quitó. Nadie anuló su capacidad. ¿Me voy a explicar? No es por el hecho de hacerse hombre, automáticamente él pierde lo otro. No, nadie se lo quitó. Ni siquiera le dijo, él decide por voluntad propia decir, no lo voy a hacer de esa manera. Lo voy a hacer al estilo hombre. 100% hombre, ¿no? Él voluntariamente se vació, renunció a sus derechos, y me gusta esa palabra, a sus derechos divinos para ser un ser humano en toda regla. Por eso es que cuando Jesús andaba en la tierra era un ser humano más. Lo miraba, lo tocaba, la gente lo podía tratar, la gente lo podía abrazar, la gente lo podía tocar, y él se dejaba tocar. Él hablaba con todas las personas. Él no discriminó a nadie por su condición social, por su condición moral. Nadie, por ninguna cosa. Él se mantuvo cercano a cada uno de ellos, ¿no? Se mantuvo, se despojó a sí mismo, renunció y se comportó en toda regla. Y dice, tomando forma ¿de qué? De siervo. Y ahí la palabra siervo es esclavo. Y que viene, hay tres palabras que se usan allí, ¿no? En griego para esclavo, una es huperete, que algunos la conocen, y que tiene que ver con los esclavos que estaban bajo la galera y remaban, ¿no? Estaban destinados a la muerte para remar y remar allí. Y están los dulos, que sería la palabra que está usando aquí Pablo cuando dice, él es un esclavo, tomó la forma de esclavo, de un siervo. Y este dulo significa atar o vincular, ¿no? Viene de un esclavo que está atado, que está vinculado, que está encadenado, está atado a la voluntad de su amo. No era un hombre libre, por decirlo, ¿no? Es interesante porque esto es bonito, porque Jesús siendo, por decirlo, soberano, limita su soberanía y se ata, ¿no? Como ser humano, se ata, ¿no? Se ata a la voluntad del Padre, se ata a las condiciones humanas y él toma forma de esclavo, dice. Él se ata. Es alguien cuya vida y voluntad le pertenece por completo a otro. Jesús, ¿por qué vivió aquí en la tierra? ¿Por qué causa vivió? ¿Para quién vivió? Pregunto. ¿Para qué? Para salvarnos a nosotros. ¿Te das cuenta? Él no vivió para sí mismo. Él no vivió para él. Él no vino a darte el gusto de la vida, ¿no? No. Él, todo lo que hizo estaba enfocado en cada uno de nosotros. Él fue nuestro esclavo. Él se ató a nosotros. Él sirvió a nosotros. Claro, él vino para servirnos a cada uno.
Él vino para servir a la humanidad. El Creador haciéndose pequeño para servir a la humanidad. Es una cosa imposible de entender, pero así ocurrió. Inaceptable muchas veces, tal vez, en el plano humano, ¿no? La gente no se quiere rebajar, ¿no? Porque yo ya esto lo he conseguido, me lo he currado, he llegado a este estándar, he llegado a este nivel de importancia, de renombre. Yo no me voy a estar rebajando a tal cosa. Pero el Creador fue capaz de despojarse y de renunciar y ponerse como un esclavo. Y dice, un esclavo semejante a los hombres. Hay otros siervos, como los ángeles, por ejemplo. Jesús podría haber tomado la alternativa y haber dicho, mira, hacerme como hombre es demasiada poca cosa. Mejor me quedo en estándar de ángel. Me convierto en ángel y por ahí hacemos un apaño y redimimos la humanidad. No, dijo no. Voy a ser esclavo y vamos a hacerlo con todo, ¿no? Con toda propiedad. Y me voy a poner a la altura de los hombres. Hay en vosotros este sentir, dice, a recordar eso, ¿eh? Eso es lo que estaba en el corazón de Jesús. El corazón de Jesús lo movió el deseo de servir, de vivir, de estar atado de estar comprometido al servicio, en este caso nuestro. Lo que cambia la dinámica de una familia es cuando los componentes de la familia dejan de vivir para ser servidos y comienzan a servir a la familia. ¿Sí? Cuando los hijos, es que eso uno lo aprende en la casa, ¿no? Cuando el esposo no está para ser servido, sino que para servir. Y al revés también. ¿Te das cuenta que cuando tú sirves a tu esposa y tu esposa te sirven, ambos son servidos? ¿Hay un equilibrio? Si los hijos aprenden desde pequeños a ser serviciales y a servir en el hogar, dejan de ser esos niños tiranos que reclaman derechos desde que son pequeños hasta grandes y adultos, y después cuando adultos son unos ególatras que nadie los quiere porque no han aprendido a servir. Es increíble cómo el servicio cambia la dinámica y cambia el contexto, el contexto, la dinámica de una familia, cómo la hace armoniosa, cómo la hace llevadera, cómo la hace cálida cuando hay un contexto de servicio. Vuelvo. Hay en vosotros este sentir, el de Jesús. ¿Cómo era ese sentir? Él tomó la forma de un esclavo semejante a nosotros. Y estando aún allí, ¿no? Y por eso que puse esta fotografía allí de lavando los pies. ¿Se acuerdan cuando Jesús lavó los pies? Pedro no dijo, no, claro, porque Pedro sabía que eso era una labor de esclavo. Y Jesús ahí se comportó como un esclavo. Yo te voy a lavar los pies. Y estaba en otro lugar, ¿os acordáis? Cuando estaba comiendo en la casa de Simón el fariseo, y viene una mujer y le lava los pies a Jesús con sus lágrimas. Y Jesús dice, la deja que lo haga. Y el Simón el fariseo le dice, mira la que le está lavando los pies. Y Jesús le hace reflexionar. Le dice, desde que yo entré a tu casa, ni me lavaste los pies ni me ungiste. Y me ninguneaste, en otras palabras. No me atendiste, no fuiste servicial, no fuiste un buen hospedador. Pero esta mujer no ha dejado de hacerlo desde que yo entré. Porque esa era una labor que hacía la gente que se consideraba esclava, que se consideraba deudora y que de alguna forma se estaba relacionando o atando en este caso a Jesús. Esta mujer se estaba comprometiendo con Jesús también. Jesús se comprometió con nosotros al punto que pagó el precio. El compromiso siempre lleva consigo el vaciarse de algo. ¿Sí? Yo cuando me casé y me comprometí con mi mujer, me vacié, no solamente los bolsillos, vacié mi futuro. Porque mi futuro quedó también en las manos de ella. Futuro compartido. Vacié de mi egoísmo y de mi voluntad para hacer lo que yo quería, para llegar a acuerdos con ella y hacer lo que ambos queremos. Me vacié de agradarme a mí para agradarla a ella y construir juntos un futuro. Todo lo que queremos que se logre requiere un compromiso, y todo compromiso siempre es un vaciarse de algo, es un dejar algo. Por eso es que cuando Cristo te llama, y si tú quieres servir a Dios y quieres conocer a Cristo, Él siempre te va a decir, te toca vaciarte. No solo los bolsillos, sino tu voluntad, tu futuro. Negarte a ti mismo, esa es la palabra, negarse, ¿no? Negarse a ti mismo para seguirme. Qué interesante eso. Y estando, dice, en la condición de hombre, no solamente allí, se humilló también. Otra vez repítela a sí mismo, ¿no?
Se vació, no. Aquí también se humilló a sí mismo, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Otra vez, nadie lo humilló. Él se humilló. Mira cómo lo humillaron diciéndole esto. No, él ya se entregó a esa humillación. Él se ofreció en humillación. Es todo lo opuesto a lo nuestro. Nosotros buscamos la exaltación, el reconocimiento, el que se valore lo que hacemos. Jesús dice, no. Todo arranca con la humillación. Recuerda, haya en vosotros este mismo sentir. La base de eso es esto, vaciarte. Y en este caso, Jesús no solamente se vació y tomó la forma de esclavo semejante a los hombres, sino que da otro paso más para abajo todavía. Y esto no era suficiente, él dice que se humilló a sí mismo, haciéndose, ¿cómo? Obediente. Él dijo, yo estoy aquí para obedecer. ¿Qué voy a obedecer? La voluntad de mi Padre. Pero también obedeció a la mamá. Tiene que haber obedecido a María, ¿no? Y a José, el tiempo que le tuvo. Tiene que haber obedecido a sus padres. La obediencia requiere el vaciamiento de nosotros, ¿no? Porque tenemos que sujetarnos también a las autoridades. El vaciarme, y también aquí él se hizo obediente a las leyes naturales también, o a las autoridades terrenales. Seguro, darle a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Dale a los dos lo que le corresponde, pero no te quedes con ninguna. Dale, paga lo que tengas que pagar. Cumple la normativa. Tampoco dice que él vino para saltarse la ley. Él dice, yo vine a cumplir la ley, no a abrogarla. Yo vine a cumplir las leyes. Y en este caso, la ley mosaica, él tampoco se la saltó. Él vino para obedecerla. ¿Te das cuenta que él se sujetó a las leyes? Hay gente que dice, no, yo le obedezco solo a Dios. Y Dios me habla, así que yo le obedezco solo a Él. Y Él me guía. A ver. Si tú no te sujetas a las leyes que Dios ha puesto, no te sujetas a nadie. No te has vaciado. Y la humildad de Jesús llega a ese punto, que Él se vacía, se humilla a sí mismo. A ver, para nosotros suena como sencillo, pero ¿de quién estamos hablando? ¿Quién está obedeciendo? El soberano, el Señor, el que en el cielo todavía ni abría la boca y ya todo el mundo corría para atenderlo. La Biblia dice que Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Alguien dijo, Jesús era desobediente. No. El aprender allí no significa que Jesús no haya sido obediente. Lo que pasa es que a quién le iba a obedecer. Él era el amo, era el Señor, el dueño de todo. ¿Te das cuenta? Pero él, sujetándose por lo que padeció, él aprendió lo que era vivir la obediencia. Cuando tú nunca has obedecido a nadie, cuando tú cuando vives en la impunidad, como algunos que tienen tanta autoridad que nadie les dice nada, tanto poder que nadie les dice nada, ellos no saben lo que es obedecer. Hasta que viene alguien más poderoso o se sujetan a alguien y aprenden lo que es la obediencia. Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y él se humilló para vivir esos procesos de obediencia. Pero no solamente la obediencia, sino que aprendió a obedecer, sino que obedeció hasta la muerte. Y no solamente cualquier muerte, la muerte de cruz. Y hablemos de muerte porque él era la vida. Experimentar la muerte es una cuestión humillante para el dador de la vida. Es humillante para que él creó todas las cosas y le dio la vida a todas las cosas. Experimentar la muerte ya era humillante. Pero no solamente eso, él podría haber buscado la muerte o haber escogido la muerte de un ser o de un personaje famoso. Y con cortejo fúnebre, con días de duelo, con grandes discursos, memorando sus enseñanzas, sus milagros, sus prédicas. No, él dijo no. Si vamos a humillarnos, lo hacemos en toda regla, lo hacemos en condiciones, y voy a morir con muerte de cruz. ¿Quiénes morían en la cruz? Los traidores. Era la muerte, el estilo de muerte más humillante en todo sentido. Eran los malhechores, los traidores a la patria, los que habían cometido delitos que eran imperdonables, morían no solamente porque era una muerte dolorosa, sino que era una muerte vergonzosa. Era una vergüenza. Por eso la Biblia dice, maldito todo el que muere en un madero, decía la palabra. Este murió maldito, se lo merece.
Es un... imagínate la peor fechoría que puede haber ahora y tú dices, no, es que ese se lo merece. Bueno, eso le dijeron de Jesús. Jesús no se lo merecía, pero murió. Él escogió esa muerte y se humilló hasta los sumos. Entonces, cuando Pablo está hablando de todos estos contextos, está hablando de un nivel de bajeza, un nivel de humillación, que es lo que había en el corazón de Jesús. Yo miré aquí algunas cosas que encontré por ahí, y dice, él se humilló, puesto que él nació en un lugar oscuro y oprimido. Nació en un pesebre. Él se humilló, puesto que él nació en la pobreza entre un pueblo despreciado. Podría haber nacido en la alta realeza, pero no, nació en un contexto de pobreza. Él se humilló, puesto que él nació como un niño, en lugar de haber aparecido ya como grande. Pues nació inmediatamente con 33 años y haberse ahorrado todo y haber hecho... No. Él dijo, lo hacemos completo, el trabajo lo hacemos bien desde un inicio. Y no hay nada más vulnerable que la niñez de Jesús. Recordad que buscaron para matarlo, tuvo que estar bajo la protección de sus padres, tuvieron que enseñarle a andar, le enseñaron a hablar. Todo lo que es la vida natural de nuestra, él la vivió, siendo él sobrenatural, vamos a llamarlo, ¿no? Él se humilló al someterse en obediencia como un niño en la casa. Él se humilló al aprender y practicar una profesión, ¿no? Y la humilde profesión, en este caso, de un constructor o de un carpintero. Él se humilló al pasar una larga espera hasta que él pudo lanzarse al ministerio público. Él tuvo que esperar 30 años para poder iniciar el ministerio y hacerse público. Algunos se desesperan cuando no los dejan predicar en un año, se mueren, ¿no? Y 30 años esperando para que pudiese desarrollar, ¿no?, su ministerio. Se humilló, lo esperó el tiempo, esperó el momento. Él se humilló en la compañía y los discípulos que él escogió. Menudo, podría haber escogido gente mejor, ¿no? Y se rodeó de unos malacatosos, no sé si se entiende esa palabra, ¿no? De gente que había tirado la ola, y también hay un dicho ahí, ¿no? Lo que tira la ola, dicen algunos, ¿no? Gente que la sociedad no anhelaba. Él no se rodeó de discípulos, grandes lumbreras, brillantes, pensadores, teólogos, gente de... No, se rodeó de gente que necesitaba ser transformada, de pescadores, de un publicano que era lo más despreciable que podía haber, de un Simón el Celote, un tipo problemático, un revolucionario, un guerrillero, ¿no? Un fanático, por decirlo. Y así, un Judas, ¿qué decir de un Judas? Un ladrón en toda regla que todo el mundo sabía que rodaba, pero él se rodeó de gente que lo desprestigiaba a él. Él se humilló en ese aspecto, ¿no? Él se humilló cuando se enfrenta a la tentación y se deja tentar. Él se humilló en la debilidad, pasó hambre, conoció el hambre, la sed, el cansancio. Él lo soporta como hombre. Él se humilla en obediencia ¿qué? Al Padre. Él se tiene que someter al Espíritu Santo. ¿No? Él se humilla, ¿no?, también al someterse en la cruz y dejar que le griten, que le digan, si eres hijo de Dios, bájate de la cruz, le decían, ¿no? Si eres hijo, demuéstralo, ¿no? Y por algo estarás allí. Lo maldecían, le increpaban, y él se lo come todo allí desde la cruz. Él se humilló de las burlas. No podemos nosotros imaginar siquiera eso, ¿no? Cómo el Hijo de Dios se convierte en hombre para enseñarnos el camino. Él pudo haber añadido a la humanidad o haber nacido un poco más grande, pero no, él dice que se humilló a sí mismo. Esa es la filosofía de vida. ¿Sabes? Cuando yo pienso en esto, a veces, cuando nos toca a nosotros elegir, vamos a decirlo, y tomar decisiones, yo digo, es que Cristo se humilló. El que perdió, pues a veces uno siente, es que si hago esto voy a perder. Pero Jesús sí que perdió, para ganar, pero perdió. Pero es que esto es vergonzoso. Por causa de Cristo voy a pasar esta vergüenza, o por causa del Evangelio, o por causa de mi fe, por causa de los principios que defiendo, voy a pasar esta vergüenza. Pues Cristo lo padeció. No sé si me explico. Y voy a tener que esperar cuando yo me merezco algo más, pues Jesús esperó. ¿Te das cuenta? Y por mantener la comunión, ¿yo me voy a tener que quedar callado? Pues sí, me tendré que quedar callado, tragarme mi ego, tragarme mi orgullo. ¿Te das cuenta? El camino lo que Pablo está poniendo aquí, es decir, este tiene que ser nuestro ejemplo, tiene que ser nuestro ejemplo de conducta. Vaciarnos, humillarnos, asumirlo, porque en base a eso es cuando
viene y se crea lo que hablábamos delante. Hay consuelo, hay armonía, hay comunión, ¿no? Hay unidad. Pero el camino de eso es aplicable a nuestro hogar, a nuestra familia, a la congregación. Se construye en base al vaciarse. No es reclamar los derechos, no es aferrarnos a lo que nosotros creemos, sino que es ser capaz de renunciar a ello por amor a Cristo, por amor a la gente, por amor a las almas, por amor al vecino, por amor a los que me rodean, para poder sembrarnos en ellos y que de alguna forma ellos sean bendecidos. Cuando hacemos muchas cosas, pero ¿y por qué hacemos esto? Porque la gente es importante. ¿Sabe? Jesús lo hizo por amor a nosotros, dijimos, ¿no? ¿Por qué hizo todo esto que acabo de, esta escalada, ¿no? Esta humillación? Lo hizo porque te amó a ti. Claro. A veces nosotros decimos, oye, gracias por caminar tantas calles y venir a buscarme. O haber hecho kilómetros para venir a verme. Mi padre acá, cuando me despido de él, me dice, gracias, hijo, por haber hecho tantos kilómetros, 11.000 kilómetros, para venir a vernos. Y yo digo, ¿y Jesús cuántos kilómetros? Me voy explicando. ¿Por amor a quién? A nosotros. ¿Cuánto se humilló por amor a nosotros? Cuando pensamos nosotros como iglesia en 2 cultos, es más trabajo, pero lo hacemos porque te amamos. Nos sacrificamos porque te amamos, porque queremos que conozcas a Cristo, que conozcas el amor. No que te hablen del amor, sino que lo veas en nosotros. ¿No? Al menos yo me preocupo de eso. Cuando hablo con la gente o hablo con alguno de vosotros, yo lo hago porque te amo. No quedo ahí porque, no, es mi deber y tengo que cumplir. No, yo no me muevo en base al deber y tengo que cumplir. Yo lo hago porque amo, simplemente, ya está. Porque amo, porque me he vaciado de ciertas cosas y porque amo, quedo, converso y pasamos horas y asumimos los problemas y enfrentamos dificultades juntos e intentamos que la gente esté acompañada, nos sacrificamos porque como Jesús nos negamos a nosotros mismos por el bien vuestro. Y esa es debe ser nuestra filosofía de vida, nuestra filosofía como iglesia y el camino que Jesús nos ha dejado. No simplemente para nosotros sentirnos bien, sino para que la gente pueda ser salva. Por tu salvación, por tu sanidad. ¿Me voy explicando? Por tu restauración, por tu liberación, por tu prosperidad. Jesús descendió. Y nosotros tenemos que también hacerlo. Me gusta, no sé si lo apunté ahí o no lo apunté ahí. Muy bien. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta los sumos y le dio un nombre que es sobre todo. ¡Wow! Me encanta. Para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿Ante qué nombre se tienen que doblar las rodillas? Ante el nombre de... No pone ningún nombre de ídolo, ni de personaje, nada. Dice, ese nombre se lo ganó. Es decir, porque el que se humilló fue Jesús. El que se vació fue Jesús. El que hizo el camino para que tú puedas ser bendecido es Jesús. El que te está salvando, el que te está liberando, el que te está restaurando es Jesús. Lo hizo en la cruz del Calvario, lo proveyó todo y hoy te acompaña en la persona del Espíritu Santo, te sigue acompañando en estos procesos de restauración, de salvación, de sanidad, de liberación. Él le sigue haciendo. Por eso que su nombre merece ser alabado, merece ser glorificado. Y Él le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y aquí hago un paréntesis. Hay varios nombres que están de moda dentro de la jerga evangélica, Yahweh, por ejemplo, que no tengo problema que le digáis Yahweh, Jehová, o Yeshua, está bien, está más cerca. Y hay muchos nombres dando vueltas. Pero cuando yo llego a este texto, veo que hay un nombre. Y es el nombre de Jesús. Bueno, dile Yeshua también si quieres decir, ya da igual. Porque es Jesús en el fondo, ¿vale? Yo lo digo en castellano, Jesús, en toda regla, ya está. ¿Vale? Dios no me obliga a decirlo en hebreo, ni en griego, ¿no? Ni en arameo, ni en jerjeseo, jebuseo, macabeo, nada. No. Pero Él le da un nombre a Jesús. El nombre de Jesús es el nombre sobre todo nombre. Es el nombre al que se sujetan todas las cosas. ¿Te das cuenta? Porque fue el que hizo el camino de humillación. Y Él da este nombre. Y en cierto aspecto yo digo, el Padre, vamos a, esto es parte, esto no está aquí dentro del bosquejo que tenía, es un parte de mi reflexión.
Es como que el Padre, del punto dice, muy bien, hasta el momento habéis buscado cómo me llamo yo. Adonai, y me dais todos los nombres del Antiguo Testamento. Pero olvidémonos de eso, centrémonos todo en un solo nombre, que es por sobre todo nombre. Yo pongo incluso mi nombre bajo ese nombre. O tras ese nombre está mi respaldo, el respaldo del Padre que lo sustenta. Por eso que ante el nombre de Jesús se dobla toda rodilla. El nombre que recalca y se resalta en el Nuevo Testamento y que se resalta incluso en el Apocalipsis es el nombre de Cristo. El Cordero le llaman, ¿no? Jesucristo es el protagonista. Y ahí está el Cordero que fue inmolado y todos proclaman y le alaban y le adoran porque Él fue el que nos redimió de toda tribu, lengua y nación, nos convirtió en reyes y sacerdotes. Y hay toda una alabanza, santo, 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 le dicen a Él. Y lo adoran a Jesús. Cierro el paréntesis. Ese es mi argumento. Entonces, me encanta eso. Jesús sobre todo nombre. Ahora, aquí hay una cuestión interesante. Yo podría haber predicado al revés esto. Hay algunos predicadores que arrancan con esto, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y enfocan la exaltación de la persona. Dios te quiere exaltar, Dios te quiere bendecir, Dios te quiere dar un nombre. Lo aplican de esa manera. Tú has sido llamado a ser cabeza, no cola. ¿Les gusta eso, no? Nos gustan esos textos, ¿no? Que seas prosperado, no seas humillado, nadie se reirá de ti, tú serás levantado, Dios te honrará, te glorificará, y todos arriba, amén. Pero se olvidó un pequeño detalle. ¿Cuál es el detalle? Y primero, antes de la exaltación, viene la humillación. ¿Me voy explicando? Hoy nos predican un evangelio de exaltación sin humillación, chaval. Nos predican un evangelio cuando nosotros no estamos ni siquiera nosotros destinados a ser exaltados porque nos hace mal la exaltación. El poder nos hace mal, la gloria nos hace mal. Tú y yo no estamos destinados a que nos den gloria, nos hace mal la gloria. Cuando nos honran demasiado, se nos vienen los humos a la cabeza, nos creemos el centro del universo y nos olvidamos de que somos polvo. Ni siquiera polvo de oro, dijo alguien por ahí. Somos polvo, no somos nada. Pero nos hablan de la exaltación y el evangelio de la exaltación y que tú vas a prosperar y vas a ser aquí, vas a tener un Porsche, vas a tener una empresa, vas a tener esto y vas a tener lo otro y vas a ser conocido en todas las naciones, bla, bla. Eso no es así. El evangelio pasa por el camino de la humillación. El evangelio pasa por la muerte. Todos tenemos que morir. El bautismo significa muerte, ¿os acordáis con los que se bautizaron? Todos pasamos por el proceso de muerte. Y si hay alguna exaltación en algo, es Cristo en nosotros. Es Cristo en nosotros esperanza de gloria. Es Cristo en nosotros, su carácter, su gloria, su honra, es la que se refleja a través de nuestras vidas en la medida que nosotros vamos muriendo a nosotros mismos y Cristo va viviendo en nosotros, ¿no? Como decía Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. No puedes vivir los dos, vives tú o vive Cristo. Y si Cristo vive, tú eres honrado también, eres glorificado. Pero es Cristo en nosotros viviendo, es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Me encanta. Nosotros menguamos muy bien lo que dijo el apóstol, Juan el Bautista. Es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca. Cuando Cristo crece, primero tenemos nosotros que menguar. Dios no compite con nadie. Menguamos. Me encanta. Lo dejo hasta allí. Le doy más vuelta a vosotros en casa. Entonces Jacobo y Juan, termino con esta historia. Entonces Jacobo y Juan, que quiero leerla. La quiero leer aquí. Sí, los hijos del Zebedeo ¿no? Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. ¿Alguno tiene alguna petición ante el Señor? Bueno, esto tenía una petición ante Jesús. ¿Vale? Una petición. Él les dijo, ¿qué quieres que os haga? Ellos les dijo, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Nada, querían enchufarse esto, ¿eh? A tu derecha y a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. No tenéis idea de lo que estás pidiendo. Cuando la gente pide honra, pide gloria, pide reconocimiento, pide muchas cosas, no sabe lo que está pidiendo. No sabe. Porque está pidiendo cosas que cree que se dan instantáneamente cuando casi todas esas cosas primero pasan por un proceso. La gente que se destaca y que Dios la levanta, vamos a llamarlo de alguna forma, y son usados por el Señor, es gente que ha vivido procesos que tú no te imaginas. Algunos piensan que con una oracioncita ya la vida les cambia. No,
Son procesos de cambio, ¿no? Pero bueno, sigo aquí para no liarme, ¿no? No sabéis lo que pedís. Me voy a saltar al 42. Más Jesús, llamándole, les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Ahora dígale al que está al lado, pero no será así entre vosotros. Pero esto aquí no es así, así no funciona. Aquí en la iglesia no funciona. Aquí los que están en autoridad no están para hacerse los grandes y humillar. No, ¿usted qué me va a decir a mí que yo llevo años? ¿Usted qué va a decir a mí? Yo he sido el que manda, usted obedezca, ¿no? No será así entre vosotros. Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo ¿de quién? De todos. Mire todos los que están aquí. Siervo de todos. Siervo de todos. Yo los veo todos, ¿eh? Yo aquí tengo la mirada. Estoy para servir, ¿eh? A la orden, dicen algunos por ahí. No los veo nunca más. Dicen una vez a la orden, después no los veo más. Les da miedo que uno les dé órdenes, a lo mejor, no sé qué pasa, pero... a la orden, ¿eh? Yo plano de tal, a la orden. Y después no los veo nunca más. Justo tenía un listado de órdenes, pero... El punto es, ¿os dais cuenta cómo Jesús cambia, da vuelta la tortilla a muchas cosas que a veces nosotros no entendemos? O por último, también nos da la clave de cómo es la grandeza en el reino. En el reino la grandeza no está en el que se deja servir y el que le gusta que le sirven, el que busca alimentar su ego, el usar a la gente, el manipular a las personas en beneficio propio. Y el que de vosotros quiera ser primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y quedarse con el último, para dar su vida en rescate por muchos. ¿Sabes? Cuando yo veo a Pablo, veo a un Pablo dando su vida en rescate por muchos también. ¿Sí? Tal vez él no está muriendo en la cruz como lo hizo Jesús, pero el principio está allí. Dice, si yo vivo, para el Señor vivo, y si muero, para el Señor muero. Sea que viva o que muera, soy del Señor. Yo le pertenezco al Señor. Y yo doy mi vida, en este caso, por la causa. Yo doy mi vida en rescate por muchos. Y esa es la filosofía con la que tenemos que movernos. Vivir no solo para Cristo, sino que entender que el vivir para Cristo significa morir y servir para que muchos sean rescatados a través de nuestro servicio. ¿Me voy explicando? Y ojalá que muchos sean rescatados a través de nuestro servicio. No solamente dile al Señor, ayúdame, sírveme, sino enséñame a servir. Porque en el servicio a los demás también está mi salvación, en el servicio a los demás también está mi crecimiento, mi restauración, mi sanidad. Es que todo esto gira en torno a eso, a servir. Nuestro gozo está cuando estamos sirviendo. Nuestra madurez se va provocando cuando estamos sirviendo. Y estamos aquí para poder servir a todos los demás. Haya pues en vosotros ese sentir. Esa es la clave de todo esto. Ser igual a Cristo. Ser igual que Él. Gloria a Dios.